Estamos avanzando en un tema que obviamente es muy importante, que tiene que ver con el mar y todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales y las definiciones que tienen que tomarse, ¿no? Primero como sería resguardo de esos recursos naturales y después como políticas de Estado para que justamente no se siga depredando y todo lo que seguimos sufriendo, ¿no? Así que bueno, en función de este tema disparador, porque también obviamente se habla de muchas otras cosas que tienen que ver con esto mismo, que no deja de ser riqueza y soberanía, vamos a saludar a Martín Ayerbe, el expresidente del Foro Naval Argentino. Ayerbe, buen día, aquí del EU4 Nacional Patagonia Comodoro Rivadavia, los saludamos. ¿Cómo está usted? Buen día, muchachos, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, sigue recorriendo el país, tanto en notas como físicamente, también dando charlas de este tema tan central, ¿no? Sí, estamos impulsando un proyecto de liberación nacional con base en el Estado empresario argentino para conducir el proceso de industrialización del país, valiéndonos de la herramienta por excelencia de desarrollo, que si tenemos que poner un ejemplo contundente de la historia de los argentinos es la creación de yacimientos petrolíferos fiscales por parte de Irigoyen y Mosconi, instrumento de desarrollo, de fomento, de fundación de pueblos, de creación de industrias y de abastecimiento de energía para el desarrollo industrial, porque sin energía barata y abundante no va a haber proceso de industrialización. Y si no hay proceso de industrialización en Argentina, no va a haber trabajo para nadie. Y esto va a seguir siendo una colonia británica. Bien, y esto va de la mano justamente de fechas que estamos viviendo, hablando de la colonia británica, de las cuestiones que tienen que ver con Malvinas, porque se ha reactualizado mucho esta discusión por lo que sigue pasando, porque lo que ha pasado a 40 años, y también lo que son definiciones políticas que tiene que tomar el Estado y los gobiernos de turno para defender estos recursos y no solamente soberanía, ¿no? Por ejemplo, se toma como punto de partida lo que pasó con los acuerdos de Madrid del menemismo, con Cavallo allí, y también hace un ratito, no más en años, el acuerdo Forador y Duncan. Sí, el último acto de vejación es Fornicador y Duncan, en un acto de burla de los ingleses que publican cómo meten un tipo en el sótano de la embajada, le dan de chupar y le hacen firmar cualquier cosa. Esto está además atado a dos cuestiones importantes, porque los acuerdos de Madrid, con desconocerlos, es más que suficiente. Nosotros no tenemos ninguna obligación de tener que informar a la reina de Inglaterra cuando tenemos movimiento por debajo del paralelo 40. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Hay que ser muy cipayo, hay que ser muy arrastrado para cumplir con ese tipo de ordenamientos. Porque el contractualismo inglés, utilitarista, pretende dominarnos a los argentinos mediante contrato, y lo que hay que hacer es quemar esos papeles, porque son papeles, ni siquiera son cadenas y grilletes que nos tienen amarrados. Es un tipo de esclavitud contractual, que hay que romperla, no tiene ningún valor, son contratos. Los argentinos no nos valemos tradicionalmente, culturalmente, filosóficamente mediante contratos. Los argentinos pactamos de palabra. Nuestra ley es la Biblia gaucha, el Martín Fierro, no otra cosa. Entonces hay que volver a nuestra propia tradición y cultura, porque los ingleses no quieren vacíos para poder dominarnos de esta manera. La ley 23696 de reforma del Estado, hace 30 años que nadie hace nada para derogarla, y tenemos las 27 empresas del área de defensa bajo proceso de privatización. Todavía, hoy. Lo mismo ocurre con la ley de inversiones extranjeras a pedido de la reina de Inglaterra. ¿Por qué el capital inglés está por encima del derecho argentino? ¿Por qué no quemamos esos papeles? ¿Por qué no rompemos esos papeles y los tiramos al tacho de basura de la historia? Porque entre los acuerdos de Madrid, la ley de inversiones extranjeras a pedido de la reina y la ley de reforma del Estado destruyeron la Argentina. Y hoy tenemos 30% de trabajadores en blanco, cuando con Perón en el 74 teníamos 80% de la masa obrera en blanco y pleno empleo. Hoy tenemos 30% de desocupados, cuando teníamos con Perón 0% de desocupados. Hoy tenemos 40% de trabajo en negro, cuando en los tiempos de Perón teníamos 20%, y en realidad eso significaba actividad de autónomos más que
relación de dependencia. Entonces, esos papeles mantienen atadas a la Argentina, los cuales hay que desconocer para poder ir hacia el desarrollo nacional y además dejar de entregar los recursos naturales a favor de los ingleses y fomentar la ocupación en Malvinas, porque los ingleses han sostenido su ocupación en Malvinas mediante la emisión ilegal de licencias pesqueras, porque con los acuerdos de Madrid se entregó toda la investigación del esfuerzo pesquero y el estudio de la biomasa del Atlántico Sur y de la ruta de las especies transzonales, con lo cual los ingleses obtienen una renta per cápita de $40.000. Esto quiere decir que una familia aquel tipo se hace de $160.000 de renta. Es el PBI más alto de Europa y esto hace que la ocupación le salga gratis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir patrulleros oceánicos multipropósito, corbetas livianas, hay que construir aviones de alerta temprana, en la Argentina, en nuestros astilleros y en nuestras industrias aeronáuticas, y con eso salir a patrullar y expulsar a aquellos que tienen licencias ilegales emitidas desde Malvinas. Con eso cortaríamos la línea logística que les permite un asiento barato. Uh-huh. Ahora, obviamente, para tomar esta decisión, y con esto agradecemos y cerramos esta entrevista, tiene que haber una fuerte decisión política. ¿La nota usted, más allá de lo que tiene que ver con lo que sí son desconocer en vía diplomática y también con reclamos concretos, ¿no?, y definiciones concretas como ha hecho el presidente recientemente en la Cumbre de las Américas? ¿Cree que está esta decisión? Digo, porque tampoco tiene ese anclaje, para repetir un poco su palabra, en un Congreso Nacional que acompañe todas estas determinaciones. No, esto no tiene que ver con pasar por el Congreso. El presidente de la Nación hace declaraciones en las Naciones Unidas, pero está entregando el petróleo de la cuenca norte frente a Mar del Plata a la Shell. Entonces, ¿esto qué gravedad tiene? Que si si la República Argentina, a través del Poder Ejecutivo Nacional, le entrega concesiones para perforar la plataforma continental a los ingleses, después es hacer el ridículo, ir a las Naciones Unidas y quejarse de que los ingleses son piratas y que ocupan ilegalmente Malvinas. Lo que hay que hacer es expulsarlos del territorio nacional. ¿Cómo se hace esto? Nosotros en la Patagonia, en la meseta Patagonia, ustedes saben bien, muchachos, que en Santa Cruz el 80% de la plata que se produce del país y el 50% del oro salen de la meseta de Santa Cruz y tienen como destino Londres y Suiza. Entonces el sistema financiero internacional apalanca sus reservas en metálico y nos entregan a nosotros papeles de colores. Entonces, la cordillera de los Andes y la meseta patagónica está ocupada por empresas que son del Commonwealth británico, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá, las cuales tributan a Inglaterra y son leales a la reina de Inglaterra. Entonces, el enemigo inglés no está solamente en Malvinas y aparentemente es muy difícil de que nosotros podamos recuperar porque la vía diplomática. Están en el territorio continental. Entonces, tiene que volver la Dirección General de Fabricaciones Militares a explotar el campamento minero de acuerdo a la Ley Sabio 12709 de 1941. Y los minerales reservarlos para la industria nacional y no exportar minerales en bruto, tal cual el general Sabio como el general Mosconi plantearon en su propio tiempo, que el petróleo argentino, las fuentes de energía y los minerales deben ser para el desarrollo de la industria nacional. Esa es la línea nacional a la cual hay que volver. Porque todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros mismos. Necesitamos un renacimiento argentino, una epifanía de nuestra propia tradición, darnos cuenta de que en nuestra propia cultura política, en la línea nacional de liberación, en el nacionalismo industrialista de tercera posición, está todo aquello que necesitamos. Porque tanto en la minería como con el petróleo, la Argentina tiene que tener allí las fuentes de su desarrollo. ¿Cómo pueden hacer los ingleses para llevarse las montañas y explotarlas en Inglaterra? ¿Cómo harían los ingleses para llevarse la refinería de Dock Sud, de la Shell Royal Dutch? Los que son débiles en posición geopolítica son ellos, no nosotros. Pero la partidocracia demoliberal quiere convencer al argentino de que la Argentina está débil y tiene que entregarse, tal cual lo dijo Dromi en la década del 90, que la Argentina estaba de rodillas. Y siguen predicando la misma monserga hace 30 años, y en realidad no estamos de rodillas. Los débiles son los ingleses. Los que tienen la posición débil en el país son los ingleses, no nosotros. Nosotros nos tenemos que parar y recuperar
la explotación minera en Patagonia y en Cordillera de los Andes mediante la Dirección de Fabricaciones Militares con custodia del Ejército Argentino, porque el soldado argentino tiene que tener una misión, y esa misión significa defender el territorio nacional. Entonces vamos a ver si estos matones internacionales, si estos que se valen de seguridad del Pentágono y de los servicios de inteligencia ingleses en la Patagonia, en la explotación minera y petrolera, vamos a ver si son tan guapos, así como reprimen a los asambleístas, aquellos que defienden el agua, que defienden el medio ambiente en la Patagonia, vamos a ver si son tan guapos de pararse de mano frente a un oficial del ejército argentino con uniforme y armamento reglamentario. Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino, gracias por este contacto con el EU4. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego, abrazo. Estábamos hablando con Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino, entre otras organizaciones, de estos temas, ¿no?, que obviamente desarrollamos a diario, vivimos a diario y también seguimos abordando con distintas versiones, aristas y demás.